Buen día, jóvenes del Liceo Montessori, les saluda el profesor Víctor Aguilar. El día de hoy trabajaremos el tema de culturas antiguas. Culturas antiguas. Los aztecas y los incas formaron sociedades jerarquizadas que por medio de la fuerza sometieron a otros pueblos. Mientras éstas estaban en plenitud, otras tales como la maya y la olmeca habían entrado en un proceso de decadencia. La llegada de los españoles al continente americano significó no solo la desarticulación de las estructuras económicas, sociales y políticas de estas civilizaciones que encontraron a su arribo, sino el ocaso de esas sociedades y la combinación de elementos culturales tanto propios como extranjeros, lo cual muestra una herencia actual. La civilización maya se conoce como grupo de los pueblos indígenas mesoamericanos, perteneciente a la familia lingüística maya o mayense, que tradicionalmente han habitado los estados mexicanos de Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas, en la mayor parte de Centroamérica y en las regiones tales como Belice y Honduras. Su organización económica se basa directamente en la agricultura, basándose única y exclusivamente, por así decirlo, en el cultivo del maíz, el cual fue su principal cultivo. Los mayas cultivaban, aparte del maíz, algodón, frijol, camote, yuca y cacao, el cual era utilizado no solamente como alimento, sino que también como moneda. Las técnicas del hilado, el tinte y el tejido fueron considerados un elevado grado de perfección. Como unidad de cambio, es decir, moneda, se utilizaban las semillas de cacao, tal y como se lo mencioné anteriormente, y las campanillas de cobre, material que se empleaba también para trabajos ornamentales, al igual que el oro, la plata, el jade, conchas de mar y las plumas de colores, los cuales eran ornamentación de las personas que ocupaban los puestos más altos en una jerarquía social establecida por los mayas. Al hablar de una organización social, hablamos de que la parte más alta de esta pirámide era ocupada por los nobles, quienes eran los gobernadores, por ejemplo el jefe supremo, con un cargo hereditario por la línea masculina. Un escalón más abajo encontramos los sacerdotes, quienes gozaban de mayor prestigio y desempeñaban funciones destacadas en el gobierno, tanto como en la cultura, como presidir ceremonias religiosas, sacrificios, dominio del calendario, conocimiento de ciclos de la agricultura. En la pirámide, en un término intermedio, podemos encontrar al pueblo, quienes formaban la mayor parte de la sociedad. Estos brindaban la mano de obra para los trabajos agrícolas, la pesca, caza y las edificaciones. Y en el último escalón de esta pirámide social encontramos a los esclavos, quienes aparte de ellos estaban los prisioneros de guerra y eran vendidos para hacer trabajos o hacer sacrificios, determinando rituales para la lluvia, la tierra y el dios sol. Hablar de religión de los mayas se centra en el culto a un gran número de dioses, por lo cual se le dice que la cultura maya era politeísta. Por ejemplo, podemos hablar de diferentes dioses. Uno de ellos es el dios Chac, conocido también como el dios de la lluvia. Tenía especial relevancia en los rituales populares. Entre otras, también se hallaba Kukulcán. Es una versión de los dioses aztecas de Quetzalcóatl. Una de las características mayas era su total confianza en el control de dioses respecto a determinadas unidades de tiempo y de todas las actividades del pueblo durante dichos periodos. En cuanto a avances tecnológicos, podemos hablar de qué nos dejó la cultura maya. Podemos hablar de la astronomía. Los mayas fueron los principales y grandes estudiosos de los astros, y sus avances siguen sorprendiendo hoy a los científicos. La astronomía fue la herramienta que utilizaban para conocer la influencia de los astros
sobre el mundo. El calendario solar maya es más preciso que el que utilizamos actualmente en el mundo occidental. Todas las ciudades del periodo clásico están orientadas por un movimiento de los cuerpos celestes. ¿Quién diría que la astronomía iba a dirigir la arquitectura de las antiguas ciudades mayas? Muchos edificios fueron construidos con el propósito de escenificar fenómenos celestes en la Tierra. En el castillo de Chichén Itzá se observa el descenso de Tulcán o serpiente emplumada, es decir, las sombras que se crean en los vértices del edificio durante los solsticios semejan las formas de una serpiente. Las 4 escaleras del edificio suman 365 peldaños, es decir, la cantidad de días que tiene un año. En los códices y en las estelas se encuentran números en donde se calcula el ciclo lunar, solar, venusiano y las tablas de periodicidad de los eclipses, que eran fenómenos muy interesantes y de mayor relevancia para los mayas. En el arte de los mayas podemos hablar de la pintura en los murales durante el periodo clásico, también una cerámica policroma, en donde se habla de diferentes colores, en donde se plasmaba en cilindros, platos y fuentes de distintas dimensiones, y también las figuras antropomorfas, que alcanzaron una gran popularidad y perfección. También podemos hablar de la talla de piedras. En la parte de la escritura, en la cultura maya se desarrolló el método de escritura jeroglífica, con la que registraba su mitología, historia y rituales en inscripciones conocidas como estelas, ubicadas en los dinteles y escalinatas de sus mismas edificaciones. Durante el siglo XVI se escribieron textos de la lengua maya en alfabeto latino. Entre estos se encuentra el famoso libro Popol Vuh, en el cual se dicta un relato mítico sobre el origen del mundo y la historia de cada uno de los hombres que pertenecían a la civilización maya. En la arquitectura se producen grandes monumentos. Sus edificaciones eran enormes en centros de ceremonias religiosas. La distribución de las ciudades consistía en una serie de estructurales pirámides, la mayoría de las veces coronadas por templos y agrupadas alrededor de plazas abiertas. Veamos ahora la civilización azteca. Los aztecas pertenecían a la familia lingüística Nahuatl. Junto con otras culturas pertenecen como los toltecas y los chichimecas. El pueblo azteca provenía del valle que los llamaron Aztlán. En su traducción al español significa de donde provino su nombre. Y a los principios del siglo XIV de nuestra era se apoderaron de la isla del lago de Texcoco, México, donde establecieron su capital, Tenochtitlán. Los aztecas vencieron a los chichimecas y establecieron su imperio expansionista. En cuanto a su economía, el calpulli era la unidad básica de producción. Esta consistía en una agrupación de familias que trabajaban una tierra de propiedad comunal. Los productores de estas tierras eran propietarios de la cosecha, pero debían entregar parte de ella como tributo al Estado y otra parte al jefe del calpulli. En su aspecto social, tienen una pirámide muy similar a la de los mayas. En la parte más alta de esta pirámide social encontramos al rey, seguidos por los sacerdotes, quienes se encargaban de la comunicación con los dioses o la comunicación divina entre los reyes, el pueblo y las divinidades que tenían los aztecas. Recordemos también que los aztecas tenían una cultura religiosa politeísta. Abajo de los sacerdotes encontramos a los militares, quienes eran los encargados del resguardo de la ciudad, aparte de velar por la seguridad de la misma comunidad, seguido por los campesinos, quienes se dedicaban por la agricultura,
de dicha tierra. Y por último, los esclavos, quienes eran vendidos y sacrificados para los dioses de la cultura azteca. Si hablamos de las ciencias que dejaron los aztecas, podemos hablar de que en el arte la escultura era monumental y existían piezas de gran tamaño que representaban a los dioses, los mitos, los reyes y sus hazañas de las guerras. En orfebrería utilizaron la fundición para combinar el oro y la plata. Ambos materiales o minerales eran abundantes en el territorio americano. Los metales se utilizaban fundamentalmente para elaborar joyas, tales como collares, pendientes, pectorales, orejeras y pulseras. Entre más artículos de este material poseía la persona, era más alto su poder a nivel social. La plumería fue una de las expresiones más originales y características de los aztecas, especialmente en la elaboración de mosaicos de plumas. Las aves utilizadas para la obtención de este plumaje eran el quetzal, procedentes de los bosques tropicales del sur de México y Guatemala. En cuanto a la cerámica, constituía la forma de expresión más popular entre los aztecas, sobre todo en lo relativo a las figuras de personas y divinidades. Seguimos hablando de la comunicación entre los dioses y las mismas personas. Los códices en papel o en piel de venado plasmaban dibujos figurativos y una escritura pictográfica que servía como recordatorio de narraciones históricas, religiosas y litúrgicas. En cuanto a la educación, un dato muy curioso de los aztecas es de que desde muy jóvenes aprendían música, bailes y cantos. De los códices también hablaban de artes marciales, escritura y conocimiento del calendario, entre otras disciplinas. Un dato bastante curioso en cuanto a la educación que tenían los mismos aztecas. Por último, hablemos de los incas. La civilización inca se extendía desde el Ecuador hasta el centro de Chile, con gran territorio. Durante el siglo XVI, cuando arribaron los españoles, entre los siglos XII y XIII, los incas llegaron al valle de Cusco y fundaron la ciudad de ese nombre. Su imperio estuvo formado por una conferencia de 4 clanes, los cuales establecieron alianzas políticas y militares. Esto hacía que los incas fueran más poderosos. Estos 4 grupos formados uno de los más grandes imperios de las civilizaciones antiguas americanas. En 1525, los príncipes Huácar y Atahualpa, en disputa por el trono del imperio, desataron una gran guerra civil que los dividió. Este dato podemos tomarlo también como referencia y que ayudó a los europeos a la conquista de la civilización inca. Durante el desarrollo de este conflicto arribaron los españoles, que era lo que les explicaba. Este marcó el principio del fin del gran imperio inca. En cuanto a su organización económica, podemos hablar que su base se encontraba en el parentesco, es decir, en el Aylú, que era un conjunto de personas que se consideraban parientes, pues creían descender de un antepasado en común. Estos estaban a su vez unidos por vínculos de reciprocidad y debían ayudarse mutuamente en las labores cotidianas. La economía inca no conoció la moneda ni el mercado, por lo tanto los intercambios o trueques y la fuerza laboral se obtenían mediante lazos de parentesco o por reciprocidad. Los cultivos más útiles para la civilización inca fueron la papa y el maíz, además del ají, la chirimoya, la papaya, tomate y frijol. Las llamas fueron los animales básicos de transporte. También se domesticaron las vicuñas, alpacas, por su fina lana. En su aspecto político, también hablamos de una pirámide social, tal y como la trabajamos o hablamos en la civilización azteca y maya. A diferencia de la jerarquía social inca, solo se divide en 3 escalones. El más alto era ocupado por la realeza,
Entre ellos estaba Zapa, Inca, quien era el emperador, la Coya, que era la esposa del Inca, y el Auqui, que era el príncipe heredero del imperio Inca. La nobleza era el siguiente escalón, en donde encontrábamos una clasificación en tres formas. La primera, una nobleza de sangre, las panacas o parientes reales. La siguiente era la nobleza de provincia, quienes eran los puracas o gobernantes regionales que se sometieron al Inca. Y por último, la nobleza de privilegio, es decir, sacerdotes, guerreros, entre otros. Y por último escalón tenemos al pueblo, que de igual manera se subdividía en 4 clases: el atún rana, que era el hombre común; los mitimanes o mitmacuna, el que se va, es decir, eran los colonos incaicos que se transportaban de región en región. El otro eran las yanacoanas, que eran los servidores perpetuos del Inca y del imperio. Y por último, las pinas, que eran los prisioneros de guerra y rebeldes del rey.